Hola, bienvenidos otra vez a Dharmatic. Mi nombre es Juan y el día de hoy les traigo un video que muchos de ustedes luego me escriben a mis redes personales. Por cierto, si no me sigues, sígueme. Aquí abajo te voy a dejar todas las redes de Dharmatic donde me puedes seguir y preguntar. Y me han preguntado con respecto a, bueno, yo ya decidí comenzar en el camino del Dharma, así de manera formal, de manera práctica, empecé mis estudios. Entonces nace esta necesidad un poco de tener este centro o este punto en donde nosotros de cierta manera reconozcamos nuestra seguridad en el Dharma, ¿no? Y esto, una de las formas más simbólicas o palpables es poniendo nuestro primer altar. Pero una de las decisiones más difíciles en muchas ocasiones para las personas es tratar de localizar una figura del Buda la cual sea pues de una figura adecuada, podríamos llamarlo, para nuestro altar. Es cierto que estamos en países en donde no es común el aspecto de tener figuras del Buda desde un aspecto, podemos decirlo, formal religioso, sino que nos tenemos que pues tomar desgraciadamente de esta idea de consumismo que hay en torno al considerar al Buda como una especie de figura atractiva, como para lugares de decoración, algo así. Desgraciadamente esto no es el uso que nosotros le debemos de dar. No debemos de considerar la figura del Buda como un adorno, esto es importante, sino considerarlo como simplemente un centro, un foco de atención para nuestra práctica y un recordatorio. Esto es muy importante. Ahora, para aquellas personas que luego van a decir es que el Buda no quería estatuas y toda esa cuestión, ok, lo entiendo, eso es cierto, el Buda no quería estatuas, pero la cuestión del Buddha Rupa, como se le conoce dentro de la tradición, o sea, ¿a qué me refiero? Las estatuas del Buda sí están consideradas dentro de la tradición. Es importante porque gracias, si nosotros vamos y no solamente hacemos comentarios así al aire, si nosotros nos vamos directamente a estudiar la historia de cómo se desarrolla el budismo, nos vamos a dar cuenta que cuando comenzaron a representar antropomórficamente al Buda es cuando el budismo, a final de cuentas, comienza a ser fuerte, comienza a solidificar sus comunidades. Así que esta cuestión del Buddha Rupa o de las figuras del Buda, pues sí es considerado. Entonces vamos a hacerlo conscientes y vamos a tratar de que nuestra adquisición sea de la manera muchísimo más consciente posible y con el conocimiento. Así que espero que esta guía te sirva un poco para poder que tú, cuando te topes con una figura del Buda, un Buddha Rupa, puedas identificarlo y elegir si es adecuada o no para tu altar, ¿vale? Y hay que recordar que también los altares, yo siempre recomiendo, si pues no eres budista, no realmente nada más te sientes atraído por el budismo, pero realmente no hay como una especie como de compromiso, o no vas a seguir estudiando, o no tienes una práctica activa, pues realmente no es necesario un altar. O sea, vamos a dejar el altar a las personas que han decidido de cierta manera comenzar por el camino del Dharma. Y también, esto es cierto, tampoco es un requisito, tampoco es una exigencia. Dicho lo anterior, vamos a comenzar. Entonces este video es muy distinto, ya se me cansó el brazo, pero este video vamos a estar navegando alrededor de esta pequeña gompa, de esta pequeña templecito. Y esto es porque a las personas que no les gustan los budas que tengo, de que tienes muchos budas y toda esa cuestión, el día de hoy les voy a demostrar una pequeña de las muchas variadas intenciones de estas figuras, de por qué poseo estas figuras, y esto es para el beneficio de ustedes. Esta es una pequeña de los tantos usos que les doy, ¿vale? Entonces vamos a empezar un poquito en esta guía de cómo es que podemos identificar o cómo podemos elegir a un Buda para nuestro altar. Así que este video va a ser muy movido, no voy a dar cortes y nada más vamos a ir navegando para poniendo ejemplos y platicando un poco. Lo primero que vamos a hacer es, cuando nos topemos frente a la figura del Buda, tenemos que identificar elementos importantes, pues para de cierta manera identificar que estamos hablando de un Buda. Entonces les voy a voltear en esta ocasión aquí la cámara. Y la forma en cómo nosotros vamos a identificar al Buda son varios elementos que vamos a encontrar en las figuras. La número uno que vamos a poder ver es su protuberancia de la cabeza, o lo que le conocemos como la Ushnisha. Esto es uno de los elementos característicos de las figuras del Buda,
parte de las 32 marcas. Luego hablaremos de ese tema. Bueno, y para señalar, en esta ocasión voy a utilizar un palillo para dirigirme con respeto a las figuras del Buda. Así que bueno, esta Ushnisha es una de las características específicas o especiales del Buda. Otro que podemos encontrar son los lóbulos de las orejas también, que son alargadas. Aquí vemos los lóbulos de las orejas alargadas. Otra de las características es esta mirada serena que tiene, que es con los ojos entreabiertos. El Buda no tiene los ojos cerrados, sino los ojos los tiene entreabiertos. Y nosotros nos podemos dar cuenta, tiene entreabiertos. Y otra de las características es, bueno, podemos ver la postura de las manos, bueno, que tiene una postura de las manos, lo que le vamos a conocer como mudras, van a poseer. Cada una de ellas significa diferente cosa y nos va a poder, de cierta manera, identificar si se está tratando del Buda Shakyamuni o de otros Budas. La postura de las manos. La figura va a poseer una postura, o sea, si podemos encontrar diversos tipos de postura, ahorita vamos a hablar de eso. Y también que posee las vestiduras de un monje, ¿no? En este caso, nosotros podemos ver estas vestiduras de un monje. Esos son como los elementos, bueno, y en algunas también ocasiones, y es algo muy popular, que también vamos a encontrar el bindi. El bindi es como el pequeño circulito en la frente. También eso lo vamos a poder encontrar. En algunas figuras no se encuentran, por ejemplo, esta no la tiene, pero sí hay algunas figuras que poseen el bindi. Ok, perfecto. Entonces, teniendo en cuenta estos elementos, nosotros podemos analizar una figura. Vamos a tomar el caso de estas dos figuras que tenemos aquí. En estas dos figuras que nosotros tenemos aquí, podemos entender o podemos creer que se está tratando del mismo Buda, ¿no? Y justamente no es correcto. Estas dos figuras no tratan de el Buda histórico, del Buda Shakyamuni, sino se tratan de dos Budas distintos. Por una parte, como yo les decía, identificamos los elementos básicos de un Buda, la protuberancia, los lóbulos, el bindi, las ropas de un monje, la postura, que tiene algo en las manos. Y luego vamos a identificar los elementos extras que nos puede decir. En este caso, por ejemplo, posee una flor y un cuenco donde le está brotando una flor. Esto significa, o lo que estamos viendo, podemos señalar, es el Buda de la medicina, ¿no? A lo mejor si lo tuviéramos en color, este Buda, según por ejemplo la tradición budista tibetana, sería azul, ¿no? Pero bueno, con estos elementos nos hace totalmente identificarlo como el Buda de la medicina. Otro de los aspectos comunes de los Budas es que generalmente los Budas se van a encontrar sobre una flor de loto. En este caso lo vemos aquí, en este caso lo hemos representado aquí. Como vemos, muchas veces están representados sobre una flor de loto. No necesariamente, pero también. Entonces, lo identificamos y estamos hablando del Buda de la medicina. Entonces, ¿este Buda quién es? Este Buda lo vamos a identificar. Vemos el mudra, bueno, identificamos los demás elementos, vemos el mudra y vemos que tiene un cuenco, ¿no? Estamos refiriéndonos al Buda Amitabha, como generalmente se presenta en la tradición tibetana, ¿no? Este es el Buda Amitabha. Y, por ejemplo, cuando vamos a identificar al Buda Shakyamuni, el Buda Shakyamuni tiene otros ¿cómo se llama? Mudras, por ejemplo. Esto es muy común porque es la representación cuando el Buda toca la tierra al momento de su iluminación, al momento en donde vence a Mara, ¿no? Entonces esto es muy común, lo encontramos y este sería el Buda Shakyamuni o el Buda histórico. Entonces, si se fijan, aquí tenemos tres Budas distintos que gracias a los elementos y a los mudras nos podemos identificar cuál es de cada uno, ¿no? Otra de las recomendaciones que les hago es en relación a que puedes ver en relación a la material, ¿no? No vamos a pretender de tener un material muy fino. Si se puede, pues qué bueno, pero si no, no importa. Pero sí hay mucha variedad de materiales. Por ejemplo, estos están hechos de resina, estos están hechos de concreto. Este Buda que está acá atrás, por ejemplo, nosotros podemos ver, este está hecho de porcelana. Este Buda es muy bello, es uno de los últimos que pude localizar. Si ustedes se fijan, y esto es importante, el ropaje que trae este Buda, que está más inclinado al budismo Mahayana, es como una bata. Este Buda es probable que sea Buda Amitabha también, por lo mismo de la meditación, del mudra de la meditación, o también podría incluso ser Vairochana. Pero bueno, si alguien de ustedes sabe qué Buda explícitamente podría ser me lo puede poner en los comentarios. Si ustedes se fijan, como les decía, los ropajes, aquí es como una especie de bata de monje, y aquí en estas representaciones está más la representación clásica de las vestimentas de un
monje. Ahora, otra de las cosas que yo les recomiendo es no traten de comprar las figuras de las cabezas. Es preferible que en su altar tengan las figuras completas de los Budas. ¿Por qué? En muchas tradiciones, sobre todo en la tradición Theravada, no es bien visto tener las cabezas del Buda. Yo en esta ocasión las tengo aquí porque fue un regalo de uno de mis hermanos del Dharma. Entonces yo lo tengo por eso aquí. Pero no, realmente preferible no tenerlo, sino que sean completamente esa cuestión. Porque hay una cuestión cultural, política, histórica. Por ejemplo, cuando llegaron la colonización a estas culturas donde estaba el budismo, les cortaban la cabeza, ¿no? Entonces por eso como que recuerda este momento y por eso no se decide. Y además una de las formas más decorativas que solamente ven al Buda como una decoración es con las cabezas. Entonces por eso también como que esa cuestión no está chida. Entonces yo no les recomiendo tener las cabezas. Como les digo, yo las tengo porque fue un regalo preciado de un amigo y un hermano del Dharma, ¿vale? Entonces nosotros vamos a podernos dar cuenta de esa cuestión de las diferentes, pero esa es una primera parte de cómo podemos ir identificando a los Budas. Otra de las cosas que nos podemos dar cuenta es que también dentro de las figuras budistas vamos a encontrar muchos otros personajes que no solamente van a ser Budas. Y gracias a estos elementos vamos a identificarlos como a los Budas y separarlos de los demás. Por ejemplo, nosotros nos podemos encontrar figuras de devas. ¿A qué me refiero con esto? Figuras de, lo que los mal llamados dioses, pero los devas conocemos que es parte de la existencia cíclica, uno de los renacimientos, y ellos van a estar presentados un poquito como con cascos. Si ustedes se fijan, sí son diferentes, tienen como joyas preciosas y esa cuestión, y generalmente lo que está haciendo es ofreciéndole o pidiéndole enseñanzas al Buda. Aquí tenemos uno de los devas, aquí tenemos a otro deva. En este caso, por ejemplo, también es un deva que está pidiéndole al Buda enseñanzas. Si se fijan, está como completamente acorazado, ¿no? Tiene como una especie de corazas. Luego se nos dificulta porque obviamente la cara, si nosotros vemos del Buda, generalmente también es la base para estas figuras, y entonces podemos confundirnos y pensar que ellos también, pero la forma de identificarlos correctamente es a través de los elementos, como les digo, y de las acciones que están haciendo las figuras. Entonces podemos identificar del Buda de otras figuras. Por ejemplo, otra de las figuras que podemos identificar que es de los Budas, en el caso del budismo Mahayana, de los Bodhisattvas, ¿no? ¿Cómo los podemos identificar? Generalmente los Bodhisattvas van a presentar como ropas principescas, más adornadas, con joyas, con coronas. En este caso estamos hablando de Avalokiteshvara o de Kuan Yin. Aquí tenemos en la coronilla el Buda Amitabha, por ejemplo, que es parte de toda la forma en cómo se describe. Entonces, identificarlo de los Budas, ¿no? En relación a esta cuestión. Podemos encontrarnos otro tipo de personajes, ¿no? Como discípulos del Buda, por ejemplo. O podemos identificarlo como Dharmapalas, en el caso del budismo tibetano, del budismo Vajrayana, o en el caso de los devas, ¿no? En este caso como lo que le conocen como el deva de los puntos cardinales, ¿no? Esta cuestión de los 4 devas. Entonces esto nos ayuda a identificar a los Budas de este tipo de figuras en esa cuestión, ¿no? Y también, como yo les decía, vamos a poder encontrar al Buda de diferente postura. Por ejemplo, la más tradicional, evidentemente, es la del flor de loto, ¿no? Pero también lo podemos encontrar de pie. Por ejemplo, aquí tenemos una de pie. Aquí tenemos una de pie. De hecho, es de pie estática, o sea que está paradito. Y esta de pie dinámica, que significa que aquí lo representan caminando, ¿no? Justamente. Entonces tenemos esta también de pie. Y otra de las posturas en que nos podemos encontrar es también sentado. Nada más actualmente tengo esta representación del Buda Maitreya, que es el Buda del futuro, donde generalmente se le representa sentado, ¿no? La forma en cómo representan el budismo chino es sentado y un pie como que doblado. Quiero ver si después puedo conseguir otra figura para que vean al otro tipo de Maitreya, que también es muy difundido en el mundo budista. Pero bueno, esta es una representación de Maitreya que está sentado, no está en flor de loto.
Y la otra representación común que nos vamos a poder, y creo que es muy popular, es la del Buda acostado. Hay que recordar que el Buda recostado no es que esté descansando, sino es que es su paso al paranirvana. ¿Qué significa? Es cuando el Buda está falleciendo. Entonces es muy normal también encontrar este tipo de figuras que también son canónicas, hay que decirlo, también se puede hacer esa cuestión, ¿no? Entonces ya tenemos como cómo podemos identificarlo, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, aquí tenemos a un Buda, en este caso tendríamos a Kuan Yin, ¿no? O a Kannon, que es un bodhisattva, ¿no? Aquí, por ejemplo, si nosotros vemos a Avalokiteshvara, justamente como les hablaba, si nosotros nos encontramos esta figura, diríamos, entonces este más bien es un bodhisattva, ¿no? Del Mahayana, porque presenta ropas principescas, está la aparición de diversas manos, y luego aparte tiene al Buda Amitabha y otras manifestaciones. Entonces esto es una cuestión del budismo Mahayana. Y luego, por ejemplo, nos podemos topar otro tipo de figuras. Podemos encontrarnos a las figuras que son del Vajrayana, ¿no? Por ejemplo, en este caso tenemos a Vajrasattva. Ustedes pudieron ver que lo tuve que restaurar porque tenía un montón de cosas bien feas arriba y pintado estaba muy feo. Entonces lo restauramos, este es su color natural. Entonces lo identificamos, podemos ver, está como muy adornado con la corona, sus ropajes, tiene elementos. Entonces decimos, este puede ser un Maha Bodhisattva, ¿no? Y otras figuras un poco más complejas, en donde nos estamos refiriendo a las imágenes del Vajrayana, ¿no? Ya del tipo de budismo Vajrayana, ¿no? Donde ya hay ciertas figuras del sometimiento, pues todo esto es simbolismo, porque luego ya ven que hay padres católicos que hacen libros sin conocer acerca de la cultura, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, este tipo es ya del Vajrayana, ¿no? En esa cuestión. Entonces, podemos también encontrarnos este tipo de figuras. ¿Cuál es mi recomendación? Que si nos topamos este tipo de figuras también son dignas de veneración de cierta manera dentro del budismo, sobre todo dependiendo del tipo de escuela en que nosotros nos encontremos. Pero cuando se encuentre o se tenga la figura central del Buda o de un Buda, es preferible, pues, por ejemplo, si ustedes se fijan aquí la disposición del altar, la figura principal es justamente la del Buda y luego posteriormente lo de los otros personajes, ¿no? Esa es una disposición que yo lo he preferido en lo personal, ¿no? Nuevamente, por ejemplo, también nos podemos encontrar, es muy común encontrarnos a las taras. Dentro del budismo tibetano existen estas figuras de Tara, y también son dignas de veneración. En el caso de los tibetanos, Vajrayana, es muy común encontrarlas y también son dignas de la veneración, ¿no? En esa cuestión. Entonces, y también otra de las cosas que podemos, bueno, en este caso también tenemos a Jiso. Jiso es muy común o Ksitigarbha es su nombre en sánscrito. Es muy común que también lo podemos encontrar cuando lo identificamos. Si ustedes se fijan, la forma en que vamos a identificar a Jiso es que sí, efectivamente tiene las ropajes de un monje, pero tiene otros elementos que nos hace que lo descartemos que sea el Buda Shakyamuni o el Buda Amitabha, que es el bastón sonajero que usaban los monjes, una joya o una perla en la mano, y no tiene la protuberancia. Entonces esta es la forma, aunque les digo, como siempre se agarra la cara del Buda como para hacer estas representaciones. Esto podremos identificarlo y podremos decir, este es Jiso, ¿no? Que ya luego les hablaré, tiene toda una importancia en Japón y en China, esta figura del Bodhisattva Jiso. Y bueno, entonces, y justamente luego les voy a hacer una guía de los mudras, que son esta posición de las manos del Buda, para que nos ayude a identificar. Por ejemplo, aquí tenemos a lo que sería el Buda Shakyamuni, que es la figura principal del altar, y este sería, por ejemplo, el Buda Amitabha, ¿no? En relación al Buda Amitabha. Y dentro de las representaciones de los propios Budas, nosotros podemos ver cuestiones del budismo Mahayana, ¿no? Un budismo, podemos decir, más primario, el del suroeste de Asia, por ejemplo. Esto es muy importante, pero se me pasó a decirlo. En algunas escuelas del suroeste de Asia se representa al Buda con una flamita, que es la parte de la protuberancia.
Aquí lo vemos en esa cuestión, y muchas veces también lo representan con ropas muy principescas. Esto lo va a hacer un poquito a lo mejor complejo identificar los de los bodhisattvas, pero nosotros podemos ver todos los demás elementos que están presentes, ¿no? Entonces así podemos identificarlo, sobre todo porque va a tener una flamita. Cuando tiene una flamita, entonces ya podemos atribuirla que es el Buda, pero sí en algunas ocasiones. Y pues tenemos otras aplicaciones, por ejemplo, ya más modernas. Tenemos por ejemplo, este cromado, que también podemos identificar la Ushnisha, los lóbulos de la oreja, los mudras, está en posición de loto. Entonces también aunque se vea muy moderno, nos puede servir para nuestro altar. Y tenemos otro tipo de representaciones también de pie, por ejemplo, como les digo, presenta también la protuberancia, los lóbulos, el bindi, mudras, está de pie, por ejemplo, en esta ocasión, y aunque está muy adornado, también tiene la ropa de un monje, ¿no? Entonces también es un Buda de otro estilo, de otra cultura, que también eso es motivo para ponerlo en el altar. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, bueno, hay un chorro de variedades. Por ejemplo, este Buda que tengo también aquí de pie, parado, también presenta protuberancia. Por ejemplo, lo saqué de una galería que era como más ¿cómo se llama? De adornos y así para el hogar, pero presenta los elementos, el cual puede ser también puesto en el altar y con más respeto que solamente tratarlo con una decoración, ¿no? Entonces por eso está aquí, y este Buda también me parece interesante porque pues es diferente y es otra forma también para mostrarles otro tipo de figuras del Buda. Por ejemplo, yo cuando ya obtuve al Buda que decidí poner como el foco de atención del altar, porque es el del Buda Shakyamuni, presenta todas las marcas y toda esa cuestión, lo puse aquí y le hice dos aplicaciones. En este caso, por ejemplo, el aspecto de la luminosidad, literal le pegué este tipo de cosas en la pared para representarlo y que hiciera un juego con la parte de atrás. Y también le hice los ofrecimientos de ropaje, que es muy común en las partes sagradas del budismo, que la gente le ofrece como ropas al Buda y le ponen así como su ropaje por encima, ¿no? Entonces también fue para reconocerlo y que sea el punto de atención de todo el altar. Entonces, pues esto básicamente fue como una especie de guía. Es bien importante que nosotros, por ejemplo, si nos topamos una figura que, por ejemplo, es así, y nos topamos una figura que es así, que si se fijan ustedes, esta figura no tiene un mudra, sino que tiene una cuestión donde le ponen una vela, pues a lo mejor preferiríamos este tipo de figuras para el altar, ¿no? Porque está más orientada a este aspecto religioso, ¿no? Pero pues bueno, si nos topamos esta no hay problemas, ¿no? Y pues bueno, ustedes son las clásicas imágenes de Otei, que aunque no es el Buda, pues es un personaje relevante dentro del budismo mahayana, sobre todo el chino. Entonces, pues por aquí lo tenemos, ¿verdad? Ahí están los dos Oteiitos y un Otei más común. Entonces, pues esto fue todo por el video del día de hoy. Esto espero que les sirva. Digo, hay mucha información, pero esto es de cierta manera para que vean una variedad y sobre todo que podamos distinguir entre distintas figuras presentes, sobre todo pues aquí en Latinoamérica. Y pues tratar de darle como este respeto. Podemos encontrar Budas grandes, ¿no? Muy grandes, como vean por ejemplo este pequeño Buda que me lo trajeron directamente de Japón, una amiga muy querida, muy bonito. Miren, por ejemplo, esta es la representación del Buda bebé. Bueno, pero es otra, luego les hablaré. Bueno, ya hay un video donde hablo de eso. Entonces, si se fijan, pues aquí está también otro pequeño. No importa ni el material ni el aspecto del Buda, sino lo importante es que nosotros reconozcamos en él este aspecto de práctica, ¿no? Y recordar que es parte de nuestros refugios. Y sobre todo, no desarrollar estas ideas luego ¿cómo decirlo? Como estas ideas de pensamiento mágico, no. O sea, aunque nosotros hay una representación simbólica donde nosotros hacemos postraciones y nosotros ponemos nuestros ofrecimientos y toda esa cuestión, hay que recordar que esto es un espejo, ¿no? Ese es el espejo de nuestra propia práctica, ¿no? Esto es importante. Y que también, pues de cierta manera, también no es como que, no, está mal tener figuras del Buda. No, es aparte, pues de el fenómeno religioso,
de todos los fenómenos religiosos, que en este caso como el budismo, ¿no? Y que pues también aparte pues tiene un valor histórico y simbólico y aparte un valor artístico, porque nosotros podemos encontrar muchas corrientes artísticas aquí y nos habla mucho acerca de la historia ya cuando nos adentramos a hablarlo directamente, ¿no? Entonces pues bueno, este fue todo el video del día de hoy, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse al canal, darle manita arriba y pues yo me voy aquí rodeado de estos Budas, pero no me voy sin antes decirles que Buddha bless you. Nos vemos.